a dar la palabra a Lorena García Saiz. Ella es periodista, docente también en el Instituto La Atalaya de Segur de Calafell, en la provincia de Tarragona, y especialista en estudios de género. Y su comunicación, como pueden leer en el programa, tiene como título Locura en la literatura desde la perspectiva de género y la teoría de los humores, desde el Quijote de Cervantes hasta el papel amarillo de Charlotte Anne Perkins Gilman. Tiene la palabra. Muchas gracias. Bien, hola, buenos días. En primer lugar, gracias a la organización por haber organizado este encuentro que considero interesantísimo y por también haber tenido en cuenta mi propuesta que quiero compartir con vosotros. Como bien se ha comentado en la mesa, el contexto del que provengo y en el que me muevo es totalmente diferente de la mayoría de los ponentes, y lo digo porque antes de empezar a explicar quiero también comentar que esto surgió a raíz de un ejercicio que yo hice en clase en el que con los alumnos trato a veces de, a medida que vamos haciendo un repaso a la evolución de la literatura, yo soy profesora de lengua y literatura castellana, pero también voy haciendo uso de otros autores y también trato de que hayan voces femeninas, ¿no? Ese famoso currículum oculto, pues sacarlo a la luz. Y en el siglo XIX les enseñé un pequeño relato muy breve que es de Charlotte Anne Perkins Gilman, y de alguna manera estableciendo analogías de una manera rápida. Bueno, la locura de la protagonista les recordó de alguna manera ciertos aspectos a esa locura del Quijote, ¿no? Ahí se quedó, pero bueno, a mí me motivó también, y de cara a este congreso, en indagar algo más y presentaros también a esta autora y bueno, pues ver de alguna manera con los objetivos, hacer una analogía en cómo se trata la locura desde la perspectiva de género entre las obras de Don Quijote de la Mancha y el papel amarillo, que es como se llama este relato breve, que bueno, es uno de los, por ejemplo, Lovecraft lo reconoció como uno de los mejores relatos, ¿no? de la época, es decir, están muchísimas de las recopilaciones de relatos breves de esa época, y ver también cómo se justifica la locura en la literatura en función del sexo del personaje y también de quien lo escribe. Bien, situaros un poco con esta autora. Es socióloga, novelista, cuentista norteamericana. Fue una de las primeras pioneras feministas en los Estados Unidos, como por ejemplo, también tenemos a otra de sus compañeras, que es Mary Wollstonecraft, que también en esa época empieza a hablar de los derechos de las mujeres como ciudadanas. También comentaros que se casó con un artista, tuvo una hija y tras el nacimiento de la hija sufrió una severa depresión posparto. Ella pidió ayuda, en este caso al primer neurólogo, era cuando se estaba empezando a gestar esta especialidad, ¿no? en el país, y le diagnostica un agotamiento de los nervios. ¿Qué le receta? Una cura de descanso y después, tras 6 semanas, la vuelta a, entre comillas, la rutina, la vuelta al hogar, y le aconseja que viva una vida totalmente doméstica, que tenga a su hija todo el tiempo, que como mucho 2 horas de actividad intelectual, que no toque jamás una pluma, algo que le sirva para escribir, y consecuentemente la depresión se agrava y al final deciden separarse. Ella después lo que hace es continuar su vida y en este caso empieza a tener una actividad prolífica importante a nivel de escritura, ¿no? Por ejemplo, en 1890 da lugar al papel amarillo, el empapelado amarillo, ¿no? según las traducciones. Bien, ¿qué os comento también de esta obra? La protagonista escribe en primera persona, es anónima, no sabemos su nombre, ya nos dice mucho. Cuenta en primera persona su vida en una casa solariega en el verano, en la que ella y su marido, que es un reputado médico, se mudan para aliviar la enfermedad que ella padece. Es un tiempo de descanso estival. John, que es el nombre del marido, cree que es solo una crisis nerviosa, es algo pasajero, y ella dice que ella sabe, ¿no? De alguna manera, eso lo deducimos a través de las palabras de ella, que es algo peor, ¿no? Y lamenta que el marido no le haga caso, siendo médico. La actitud del marido es infantilizar a la mujer, y ella lo que hace es fingir, ¿no? esa preocupación excesiva, y bueno, recojo algunos comentarios. Por ejemplo, en el relato habla de: mi marido es muy cariñoso, muy atento, casi no me deja que mueva sin darme instrucciones especiales, tengo programadas todas las horas del día. Ella lo que hace es escribir a escondidas esos pensamientos, porque se le prohíbe toda actividad intelectual.
aquí se ve, dice, tengo terminantemente prohibido trabajar hasta que vuelva a encontrarme bien. Personalmente disiento de estas ideas. Personalmente creo que es un trabajo agradable, interesante y variado, me sentaría bien, pero ¿qué se le va a hacer? ¿No? Estas son reflexiones que ella recoge. Tiene que dormir en una habitación que le desagrada totalmente y en este caso una de las cuestiones por las que le desagrada es el papel amarillo que está detrás justo del cabezal de su cama. Comenta cambiar de habitación, pero el marido obvia totalmente este comentario. Y el estado de la mujer durante todo el tiempo en el que va pasando esos meses de verano va empeorando. El dibujo del papel cada vez la va obsesionando más hasta que poco a poco no puede pensar en otra cosa y el delirio finalmente aumenta al final del relato, porque la joven cree haber descubierto a través de esos dibujos del papel amarillo a una mujer que está apresada, que está presa tras unas rejas que forma el papel, ¿no? Y que está intentando salir. De hecho, aquí he sacado algunos comentarios del relato y cómo de manera progresiva se va viendo toda esa evolución, ¿no? Respecto al papel amarillo que va observando. Dice, en ese papel hay cosas que solo sé yo y es que es como una mujer agachada que se arrastra detrás del dibujo, no me gusta nada, me pregunto si empiezo a pensar, ojalá que John me llevase de aquí. Al cabo de un tiempo, en el avance de la lectura del relato, dice, por fin he hecho un verdadero hallazgo. El dibujo principal se mueve efectivamente y no me extraña, lo sacude la mujer de detrás. A veces pienso que detrás hay varias mujeres, otras veces que solo hay una. También dice, por la noche, sobre todo es cuando ella ve a esa mujer que quiere salir del papel, ¿no? Dice, en cuanto salió la luna y la pobre mujer empezó a arrastrarse y sacudir el dibujo, me levanté y corrí a ayudarla. Yo estiraba y ella sacudía. Luego sacudía yo y estiraba ella. Y antes del amanecer habíamos arrancado varios metros del papel. Bien, y al final del todo, aunque recomiendo, es un relato breve que se lee rápido, pero he ido... Bueno, pues al final la protagonista se encierra en la habitación, hace caso omiso de los comentarios del marido porque abre la puerta y dice, yo he seguido andando a gatas como si nada, pero le he mirado porque consigue entrar, ¿no? He mirado al marido y le dice, al fin he salido. Dice ella ya prácticamente al final del relato, dice, al fin he salido, he dicho, aunque no quisieras ni tú ni Jane, que es la hermana del marido, y he arrancado casi todo el papel para que no puedan volver a meterme. Bien, las reacciones de los personajes secundarios ante toda esta evolución, ante todos los comentarios, ante todos esos pensamientos del marido, es una actitud de control y de poder que somete a la protagonista con el discurso y con la actitud y la autoridad que le da el ser médico. Lo conocemos todo eso a través de la mirada de la mujer. Dice que John es práctico, que no tiene paciencia con la fe, la superstición le produce un horror intenso, se burla cuando oye hablar de alguna cosa que no toca. John es médico y es posible. Dice, claro que no se lo diría a nadie, pero esto lo escribo solo para mí y con gran alivio por mi parte. Es posible, digo, que este sea el motivo de que no me cure más deprisa. Es que no se cree que esté enferma. Y la hermana de John también actúa desde la visión patriarcal, está acompañándoles en ese transcurso estival, justifica la necesidad de seguir esas directrices impuestas, no empatiza en ningún momento con las circunstancias de la protagonista, porque no es lo que se espera, la actitud que está teniendo la protagonista, lo que se espera de una mujer, ¿no? en esa época. Dice, en este caso, ella la define como una ama de casa perfecta y entusiasta que no aspira a ninguna otra profesión. Estoy convencida de que para ella estoy enferma porque escribo. El objetivo de la autora al escribir este relato era denunciar de alguna manera el papel de la mujer en la sociedad del siglo XIX, donde la falta de autonomía de las mujeres iba en detrimento también de su salud mental, emocional e incluso física. Y para ello hace uso de su experiencia vital. Por eso os aportaba algunos datos porque tiene un componente altamente biográfico. Y también muestra la justificación del patriarcado ante lo supuestamente, pongo entre comillas, natural, ¿no? Lo supuestamente normal, que no deja de ser un constructo cultural, ¿no? Que en lo supuestamente natural es cuando uno se sale del orden establecido y muchas veces es sinónimo de locura o desequilibrio. Y como una pequeña anécdota, cuando acaba de escribir este relato, se lo manda al neurólogo que le recetó esa dosis de descanso, ¿no? Bien, también quiero centrarme un poco en cómo evoluciona la locura en el siglo XIX desde la perspectiva de género. Empiezan a nacer ya las ciencias médicas amparadas bajo la razón y el logos. El pienso, luego existo, se transforma en este caso, en no pienso, no existo. Directamente se hace esta traspolación. Entonces, si no piensas ni existes, ¿no? Se parte desde esta lectura razonada, pues esto es igual a que uno está enajenado y es imposible que pueda pensar.
a diferencia del Quijote, ¿no? Y del tratamiento del Quijote, de la evaluación que tienen los personajes que aparecen allí alrededor. Entonces aparece una atadura conceptual que está ligada a otra institucional, con el tema de los asilos. ¿Vale? Empieza a haber un gran incremento de lugares donde se recluye a las personas con enfermedades mentales o a las que se les cataloga que tienen enfermedades mentales, que también, por eso estamos viendo qué es esto de bajo qué, ¿no? Se define la locura. Y entonces se recluye y excluye la locura en una dicotomía simplificada de razón sin razón y normalidad-patología. De alguna manera esto es un reflejo de la situación o la ansiedad que genera cuando alguien pierde de alguna manera pues el control del yo, se rompen con los estereotipos y en el siglo XIX, esto es un estudio de Julia Montilla del que yo he extraído algunas cuestiones, ella comenta que la locura, pese a mantener clichés masculinos de brutalidad, adquiere características femeninas. Se despoja más de la violencia y toma más bien rasgos sentimentales y se aliena loco con el encierro, ¿vale? Para mantener la paz social. Dice, la reclusión y la moralidad serán las nuevas formas de terapia. Las cadenas físicas se sustituyen por unos grilletes figurativos de la culpa y la responsabilidad moral. Aumenta el número de mujeres en los asilos, como recoge ella en el estudio en el que yo me he basado también para hablar de este apartado, con lo cual se ve un claro cambio en la comprensión de la locura como un desorden de género. Estos estereotipos, dice, están relacionados también con el miedo que empieza a despertar el empoderamiento que las mujeres ya en aquella época empiezan a manifestar. El empoderamiento político, la emancipación sexual, el crecimiento de la prostitución, las enfermedades de transmisión sexual, todo esto genera ese miedo, ¿no? Y dice que la escasez de representaciones asociadas a la enajenación femenina condujo por eso a que algunas características anteriormente masculinas, como la ira o la melancolía, también pasasen a definirlas. Entonces, la psiquiatría se convierte en un mecanismo de control y contención de las ambiciones de las mujeres. Y una de las posibles soluciones a esto es el matrimonio, ¿no? Como elemento salvador. Bien, ¿qué analogías establezco? Bien, Cervantes usa la locura de su Quijote como artificio para juzgar la privación de juicio de los otros, que es una técnica que utiliza Perkin Gilmans en su relato, para desde la perspectiva de género criticar esa razón de la sinrazón kantiana que rige la sociedad. Sí que es verdad que pese a los matices contextuales, sociales y también espaciotemporales, ambos, desde mi punto de vista, usan esa idea del cuerdo loco para ofrecer una lectura crítica de la realidad. Os invito, por favor, a leer el relato y entenderéis mucho más, porque, claro, aquí se quedan muchos aspectos cortos, ¿no? Dice, por ejemplo, Martínez Torrón, dice, ante todo, el loco es en el Quijote el que dice y hace cosas que no están permitidas al resto de los ciudadanos, oprimidos por un rígido sistema social que era igual en España y en el resto de países occidentales. Por tanto, la locura, y esto me sirve para las dos obras, es un modo de burlar la censura y una forma de marginalidad, ¿no? Pero al mismo tiempo de crítica social. Ambos yo los considero personajes subversivos, podríamos decir, porque a su manera se escapan de su destino, ¿no? Ese viejo hidalgo que, bueno, pues que debe quedarse en su hacienda, y por otro lado esa mujer que debe cumplir con las obligaciones de madre y esposa, ¿no? Aquí se empieza a utilizar ya la terminología de ángel del hogar. Se pasa de la perfecta casada, digamos, al ángel del hogar, que está respaldado por un sistema patriarcal, como comenta aquí María Ángeles Cantero. En ambos hay una crítica social, pero Cervantes no se centra en cuestiones de género, ya que el personaje protagonista es un hombre. O sea, Cervantes en ningún momento dudaría, ¿no?, de que el protagonista fuera un hombre, más en aquella época, ¿no? Se asume como algo natural que sea así. Perkins da rienda suelta a la vena creativa, la mujer en el 19, para hablar de las mujeres a través de la voz de una mujer. De lo que ella habla como, o se define posteriormente como el problema que no tiene nombre. El problema que no tiene nombre son las depresiones en este caso. Esta expresión aparece posteriormente ya en la mitad del siglo XX, en la sociedad norteamericana también, con Betty Friedan. Lo recoge ya en la mística de la feminidad, ¿no? Esas mujeres que después de haber estado ayudando en los Estados Unidos, ¿no?, mientras los hombres estaban luchando en el frente, en la guerra mundial, pues después vuelven a ser relegadas otra vez a esa vida burguesa, porque ellos tienen que volver a ocupar los espacios que se supone o que se les presupone como masculinos, ¿no?, tanto en el ámbito público como en el ámbito laboral. Bien, hay una dualidad de la cordura-locura. Yo establezco entre Sancho Panza y Quijote, se establece un paralelismo en la sociedad americana del XIX, en este caso, entre el hombre y la mujer, si tenemos en cuenta pues, las características de la protagonista y de su marido. Pero en Don Quijote sí que vemos cómo hay una quijotización, ¿no?, y una sanchización en algún momento, y una empatía, un cambio de papeles. Y bueno, pues ahí había recogido, no sé cómo vamos de tiempo, la verdad.
pues la quijotización, por ejemplo, ¿no? Cuando dice, mirad, Sancho, después de que os hicisteis miembro de la caballería andante, habláis de tan rodeada manera que no hay quien os entienda, ¿no? Eso se lo dice Teresa a Sancho. O un ejemplo de la sanchización, entre otros, pues dice el Quijote, ¿no? Cuando ha sido enjaulado. Dice, porque sí, por una parte, tú me dices que me acompañan el barbero y el cura de nuestro pueblo, y por otra, yo me veo enjaulado. Y sé de mí que fuerzas humanas, como no fueran sobrenaturales, no fueran bastantes para enjaularme. En cambio, en el papel amarillo no se produce ningún contagio, ninguna inversión de papeles, no hay una especie de quijotización y sanchización, por decirlo de alguna manera, entre los protagonistas, sino que mantienen su rol durante todo el relato. No hay ningún contagio, ni intento de aproximación, ni de empatía con el otro, ¿no? Y esto refleja el mantenimiento de una actitud patriarcal de control y poder. Entre otros, pues vuelvo a rescatar algunos comentarios de la protagonista en el relato. Es que no cree que esté enferma. ¿Qué se le va a hacer? Pero John dice que si pienso eso me olvidaré de controlarme como es debido, así que hago esfuerzos por controlarme, al menos en su presencia, cosa que me cansa mucho. Las reacciones ante la locura del entorno. En Don Quijote, él sale, es decir, pese a las quejas de los allegados, sale al espacio público, sale a vivir esas aventuras caballerescas, rompe de alguna manera con lo que se le espera, ¿no? Digamos que tiene ese espacio de libertad, aunque después es verdad que se busque la fórmula para que éste regrese, pero en el papel amarillo se aplica la medicalización y la reclusión propia, como veíamos, del siglo XIX, como un modo de cura y también de castigo moral, ¿vale? Por formar parte de la otredad. Este concepto de la otredad, que yo lo rescato de otra teórica feminista, de Judith Butler, aunque ha habido otros autores que lo han tratado, es por salir de alguna manera de la norma, por querer ser una mujer que intenta, ¿no?, salir al espacio público, que de alguna manera pues, tiene una serie de fases que pueden ser reconocidas como normales, ¿no?, como es la depresión, posparto, que quiera también utilizar la pluma y el papel para expresarse, todo ese tipo de cosas. La función del espacio y del tiempo. En el Quijote hay un espacio exterior, fuera del hogar, que le permite vivir esa libertad, esa aventura, algo que se le niega o limita en el espacio interior, cuando regresa en el hogar, ¿no? Y la vuelta a casa, de hecho, la segunda parte sabemos cómo finaliza después con la muerte del Quijote. Pero ha podido salir. En el papel amarillo, para la protagonista, lo exterior, que es el espacio público, el espacio de lo masculino, es tan hostil como lo interior, como esa habitación en la que se encuentra, rodeado de ese papel, ¿no?, donde no la dejan salir. Como mujer del XIX, además, su espacio natural es el privado, el del hogar, el íntimo. Y en cuanto a la función del tiempo, estableciendo analogías, en Don Quijote es coetáneo en ese momento para sus lectores y se ve una progresión lineal y cronológica, pero en el papel amarillo solo tenemos el punto de vista de la mujer, ¿no?, que como está sufriendo esa especie de esquizofrenia, podríamos decir, el lector no sabe muy bien muchas veces cuándo lo contado es real o cuando hay un orden cronológico. La protagonista a veces no discierne varias líneas temporales, parece que solo tenga una, pero a veces sale, entra, como la mujer, ¿no?, que dice que la taladra con la mirada a través del papel. Un guiño simplemente al tema del color amarillo también. El uso del título no es casual. El amarillo, dentro de la significación de los colores, la gama cromática, es muy contradictorio. Para algunos es poder, el color oro, ¿no?, el color amarillo, también de la luz, de la claridad, el sol, pero también a veces es lo opuesto, ¿no?, la inseguridad, la locura y los celos. E históricamente, por ejemplo, se ha asociado como estigma también de los desterrados o de los deshonrados, ¿no?, de esa otredad. Y, por otra parte, también simboliza el deseo de liberarse. Kandinsky, por ejemplo, lo asocia a la violencia, a lo insoportable, a la debilidad mental. En el relato, además de una clara analogía liberadora, es el color de la locura. Y en el título de la comunicación también hablaba de la teoría de los humores, esa teoría de los humores que viene de Hipócrates, y de alguna manera, bueno, pues establece que el cuerpo está compuesto de 4 sustancias básicas, esos humores cuyo equilibrio indican la salud de la persona, que luego, entre otros, pues Juan Huarte de San Juan pues lo aplica en su obra Examen de Ingenios para las Ciencias. Se habla, entre otros, de la influencia que tuvo en la obra del Quijote, ¿no?, para el establecimiento también del perfil del protagonista. Y en este caso es un cuadro en el que se muestra de alguna manera los cuatro humores, a qué estación corresponderían, qué elementos, qué órganos afectan, cualidades y características. En el caso del Quijote se asocia, pues, bueno, Don Quijote, teniendo en cuenta el estudio de Dolores Romero,
en el que habla de la alimentación, la época o las épocas de las salidas del Quijote, también el físico, se incluye dentro del tipo colérico idealista, de alguna manera, que habla de que tiene un mal temperamento y que es fácil de enojar, aunque tiene también una línea melancólica, pero una línea melancólica caliente, no fría. Dice, porque si el Quijote fuera melancólico de sangre fría y seca, lo único que se produciría en su espíritu sería adustez y pesadumbre, pero el Quijote es de sangre caliente y de ahí que su locura se aproxime a la genialidad. En el papel amarillo también yo pienso que también está incluido dentro de este tipo colérico idealista, de acuerdo a las reacciones, a la época del año, y también combina cierta melancolía, que es, como dice también Dolores Romero, hace que, aunque su melancolía avance, se encuentra avanzada, sus pensamientos son lúcidos y penetrantes, porque el mal favorece las meditaciones. He puesto también aquí algunas expresiones para justificar un poco de la protagonista. Dice, hago esfuerzos por controlarme, al menos en su presencia, ¿no? Esa cólera, esa rabia, cosa que me cansa mucho. Claro que son los nervios, me agobian tanto que dejo de hacer lo que tengo que hacer. Luego también dice, después, todo el tema, un poco más de la dulcificación, pero con esa rabia contenida, ¿no? En la última, cuando al final dice, lo he repetido, no puedo, he contestado yo, la llave está al otro lado de la puerta principal, debajo de una hoja. Eso es cuando el marido está intentando entrar al final del relato. Y le dice, lo he repetido varias veces, muy poco a poco, con mucha dulzura. Lo he dicho tantas veces que ha tenido que bajar a comprobarlo. Bien. Como conclusiones, vemos que ante similares circunstancias, de alguna manera, personajes que buscan o que representan la otredad, podríamos decir, ¿no? Ante similares circunstancias, las reacciones de la sociedad son diferentes, ¿no? Con el paso del tiempo y también dependiendo del sexo. Haciendo esta analogía, pues se define a Cervantes como un loco genial y en cambio pues, a la protagonista del papel amarillo como una trastornada y una enajenada, ¿no? Intentando también seguir sus designios, ¿no? Y mostrando también sus pensamientos, sus sentimientos. Con lo cual hay un paso de la naturalización, podríamos decir, de la locura, ¿no? Hace ya muchos siglos, a una infravaloración del problema, a una reclusión y una exclusión también de la sociedad, con ese apunte médico que hacía del 19, y en definitiva la sociedad lo que hace es generar nuevos mecanismos que principalmente siguen penalizando a la mujer. Lo que busca Perkins de alguna manera es empoderar y dar voz a través de un escrito de gran calidad literaria a las mujeres y visibiliza también a las mujeres escritoras en el 19. Y bueno, pues esta es la bibliografía. Gracias por su atención.